¿Alguna vez te has preguntado qué alimenta la impactante violencia en México? No es solo una cuestión de titulares o de imágenes impactantes en las noticias. Detrás de cada cifra, de cada historia de terror, hay una red compleja de intereses, traiciones y silencios. Hoy, vamos a desentrañar una de las piezas más importantes de este rompecabezas. La figura de Ismael El Mayo Zambada, un hombre cuya sombra se extiende por todo el país y cuyas decisiones han marcado el destino de miles de personas. Vamos a sumergirnos en el oscuro mundo del narcotráfico y las luchas de poder. Imagina un tablero de ajedrez donde cada movimiento puede costar vidas, donde la lealtad se compra y se vende, y donde la violencia es la moneda de cambio. El narcotráfico en México no es solo un negocio, es una guerra silenciosa que se libra en las calles, en los despachos y hasta en los hogares de quienes nada tienen que ver con el crimen. Ismael El Mayo Zambada, un nombre sinónimo del notorio cártel de Sinaloa en México, finalmente ha roto su silencio. Durante décadas, su figura fue casi mítica. Un fantasma que nunca era capturado. Un líder que prefería el anonimato y la discreción, mientras otros caían uno a uno. Su palabra, hasta ahora, era ley solo entre los suyos. Pero todo cambió cuando decidió hablar ante la justicia. Ayer, Zambada, ahora de 75 años, se declaró culpable de cargos federales de narcotráfico en Estados Unidos. Este hecho marca un antes y un después en la historia del crimen organizado mexicano. No solo por la magnitud de sus crímenes, sino porque, por primera vez, uno de los grandes capos reconoce públicamente su responsabilidad ante el mundo. Ha sido un jugador importante desde 1989. Desde entonces, su influencia ha crecido de manera imparable. Zambada no solo sobrevivió a la caída de otros líderes, sino que supo adaptarse a los cambios, negociar con enemigos y aliados, y mantener el control de uno de los cárteles más poderosos del mundo. Su historia es la de un hombre que entendió el poder de la paciencia y la estrategia. Pero, ¿qué significa realmente su confesión? ¿Es un acto de arrepentimiento o una jugada más en el tablero? En la corte, Zambada no solo admitió sus crímenes. Habló con una frialdad que heló la sala, pero también con una extraña sinceridad. Reconoció el dolor causado, las familias destruidas, los sueños truncados por la violencia y las drogas. Se disculpó por el gran daño causado por las drogas ilegales en Estados Unidos y México, y por la violencia mortal alimentada por su cártel. Sus palabras resonaron no solo en la sala, sino en todo México, donde miles de familias han perdido a seres queridos por culpa de la guerra contra el narco. Admitió que su organización, lejos de proteger a la gente, fue responsable de sembrar el terror y la muerte. Incluso admitió haber ordenado asesinatos para proteger su imperio. No se trató solo de eliminar rivales, sino de enviar mensajes, de mantener el control a cualquier costo. La violencia, para Zambada, era una herramienta más, tan necesaria como el dinero o las armas. Detrás de cada orden, había una lógica fría y calculadora: sobrevivir en un mundo donde la debilidad se paga con la vida. Dijo que muchas personas inocentes fueron asesinadas. No solo los que estaban en el negocio, sino también quienes simplemente estaban en el lugar y momento equivocados. Madres, niños, trabajadores, estudiantes, todos víctimas colaterales de una guerra que parece no tener fin. Sus palabras fueron un recordatorio brutal de la realidad que se vive en muchas regiones del país. Pero, ¿por qué tanta violencia? Porque, a pesar de los esfuerzos, la situación parece empeorar año tras año. Aquí está lo más importante. Zambada afirma que la violencia en México ocurre porque, y cito, las autoridades no están haciendo su trabajo. Sí, está señalando al gobierno, sugiriendo que no están haciendo lo suficiente para combatir el caos. Según él, la corrupción, la impunidad y la falta de voluntad política han permitido que los cárteles crezcan y se fortalezcan. No es solo una cuestión de policías mal pagados o de jueces amenazados. Es un sistema entero que, en muchos casos, prefiere mirar hacia otro lado. Las palabras de Zambada son un golpe directo a la credibilidad de las instituciones mexicanas. Pero esto no es solo palabrería. No es la primera vez que un capo señala la complicidad de las autoridades, pero pocas veces se ha hecho con tanta claridad y desde una posición tan alta. Pero esto no es solo palabrería,
Sus declaraciones abren un debate incómodo. ¿Hasta qué punto el Estado ha sido parte del problema? ¿Cuántos funcionarios han hecho pactos con el narco para proteger sus propios intereses? La línea entre el bien y el mal, en México, a veces es más difusa de lo que queremos admitir. El arresto de Zambada el año pasado llevó a una brutal guerra interna dentro del cártel de Sinaloa, causando un aumento de la violencia. Cuando un líder cae, el vacío de poder desata luchas sangrientas entre facciones rivales. Las calles se convierten en campos de batalla, y la población civil queda atrapada en medio del fuego cruzado. Los cárteles no solo pelean por territorio, sino por el control de rutas, de plazas, de vidas. Las calles de Culiacán ahora están plagadas de cuerpos, los negocios se están cerrando temprano, y las escuelas están cerrando. El miedo se respira en el aire. Las familias viven con la incertidumbre de no saber si sus hijos volverán a casa. Los comerciantes bajan las cortinas antes de que caiga la noche, y los niños dejan de ir a la escuela por temor a quedar atrapados en un tiroteo. La vida cotidiana se ha transformado en una rutina de supervivencia. Entonces, ¿qué piensas? ¿Es posible romper este ciclo de violencia? ¿Puede un país reconstruirse cuando la confianza en las instituciones está tan dañada? La confesión de Zambada nos obliga a mirar de frente una realidad que muchos prefieren ignorar. ¿Es la declaración de Zambada un llamado genuino al cambio o simplemente una forma de desviar su propia culpa? ¿Está buscando redención o solo intenta negociar una condena más leve? ¿Podemos confiar en las palabras de alguien que ha construido un imperio sobre la sangre y el dolor de tantos? Deja tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para más inmersiones profundas en la compleja realidad de México. Tu opinión es importante, porque solo hablando de estos temas, podemos empezar a buscar soluciones. No se trata solo de señalar culpables, sino de entender las raíces del problema y exigir cambios reales. Manténganse a salvo, amigos. Recuerden que la violencia no define a México. Hay esperanza, hay gente luchando por un futuro mejor. Y cada voz cuenta. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando las historias que realmente importan.